función como f igual a 3x más 1. Vamos a ver qué significa la pendiente. Entonces, recordemos que en el concepto de función tenemos por el tercer ángulo un conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3. Y vamos a decir que el conjunto B va a estar formado por un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, ¿qué es función? Si a cada elemento del dominio, vamos a decirlo en este caso, que es el primer conjunto, le corresponde una única imagen en el codominio. O sea, 1 iría al triángulo, el 2 iría al círculo y el 3 iría al cuadrado. Cada uno de los elementos del dominio tiene una única imagen en el codominio, que en este caso sería el conjunto B. Si hubiese la presentación de esta manera, entonces ya aquí no sería función. ¿Por qué? Porque el número 2 tiene dos imágenes, que son el cuadrado y el círculo. ¿Ya? Entonces vamos a partir de todos esos conceptos. El dominio lo vamos a representar siempre por X y el codominio va a ser Y. A partir de allí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una función que va a ser igual a 3x más 1 y vamos a crear una serie de puntos. ¿Un punto qué es? Un punto es una pareja ordenada que está representada mediante la abscisa y la ordenada, o lo que vulgarmente llamamos X o Y. Entonces vamos a empezar a dar los valores. Comenzamos cuando X vale 0. Entonces, como esta es la función que yo tengo, vamos a denotarla con rojo. Como esta es la función f de x igual a 3x más 1, entonces vamos a dar, cuando x vale 0, le reemplazamos. Desde aquí donde aparece la x colocamos 0 y vamos a decir entonces que tenemos 0, 0, más 1, 1. Entonces cuando x vale 0, aquí va a valer 1. Cuando x vale 1, es donde aparece la x como vemos 1, sería 3 por 1, 3 más 1, 4, vale 4. Cuando x vale 2, entonces colocamos donde aparece la x, 2, 3 por 2, 6, más 1, 7. Y ahora cuando vale menos 1, entonces donde aparece la x, volvemos a colocar menos 1, aquí menos 1, entonces sería 3 por menos 1, sería menos 3, más 2, quedaría menos 2, lo tenemos acá. Y por último, cuando x vale menos 2, vamos a tener menos 2, más por menos, sería menos, 3 por 2, 6, sería menos 6, más 1, sería menos 1. ¿Listo? Bueno, ya hemos creado las parejas de puntos. Vamos a colocar que este sea el punto 1, el punto 2, vamos a poner así entre paréntesis, el punto 3, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Esos puntos, como tienen dos ejes, el uno se llama la abscisa, que va a ser este que está aquí, este es la abscisa, y el eje, o sea, la abscisa va a ser el eje horizontal, y el eje vertical es lo que vamos a llamar la ordenada, o le llamamos también Y, o le llamamos Y, en algunas partes. Entonces vamos a crear todos estos puntos. Él me dice, cuando x vale 0, le vale 1. Quiere decir que el primer punto va a dar A. ¿De acuerdo?
Ahora, cuando x vale 1, y vale 4, pero vamos a colocar vale 1, buscamos 4. Observen que para cada elemento del dominio, que en este caso es x, me va a corresponder una imagen en el codominio que sería y. Ahora, cuando x vale 2, y vale 7. Bueno, cuando x vale 2, buscamos el número 7 y lo vamos a encontrar ahí. Cuando x vale menos 1, entonces ya vamos hacia la izquierda, x vale menos 1, y vale menos 2. Entonces vamos a buscar menos 2, sería menos 1, menos 2. Lo buscamos y sería aquí el punto. ¿Listo? Y por último, cuando x vale menos 2, y vale menos 5. Vamos, con la ayuda de la regla, a ver esto acá. Aquí sería menos 3, menos 4, menos 5. Ahora sí lo buscamos. Y va a valer, cuando aquí vale menos 2, y vale menos 5. Buscamos una de cada. Vamos a encontrar aquí el punto número 5. Listo. Ahora vamos a trazar la gráfica. Vamos a unir cada uno de esos puntos. O todo. Vamos a obtener esta línea recta que va a ser la gráfica que corresponde a ella. ¿Qué vamos a decir? Como aquí la variable es x y el exponente de la x es 1, aquí ya lo sé, entonces vamos a obtener siempre una gráfica y va a corresponder a una línea recta, o sea, va a ser lineal, siempre, ¿de acuerdo? Ya. Si aquí fuese 2, entonces vamos a obtener una gráfica que se llama una parábola. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero saber cuál es la inclinación de esta recta. O sea, yo quiero saber cuánto vale, por decir algo, el ángulo que va desde el semieje positivo de la x con la línea recta. Yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Entonces, por trigonometría hemos visto que la relación trigonométrica que me permite calcular el ángulo de la inclinación de una pendiente o de una recta va a ser igual a la tangente. Pero para hallar la tangente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger dos puntos. Por ejemplo, puede ser el punto en x igual a 2, ¿ya? Este es x, vamos a decir que x vale 2 y el x igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a coger para x igual a 2 y x igual a 1, vamos a tener este segmento que va aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a coger el punto entre 7 y 4, por decir algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este triangulito que ustedes ven aquí. ¿Sí? ¿Están viendo? Aquí vamos a tener que este punto vale 2 y este vale 1. Bueno, el punto que está aquí vale 7 y el punto que está aquí abajo vale 4. Entonces, yo quiero hallar la tangente. Si aquí coloco el ángulo, voy a decir que la tangente, vamos a hallarla así. Tangente de θ, este ángulo, va a ser igual a qué. ¿Recuerdan a cuánto es igual a la tangente? Cateto qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver entonces, ¿qué va a ser igual a qué? El punto
nos vamos a referir al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este. El punto este que va de aquí a acá equivale a cuánto? A 7 menos 4. ¿Cierto? Porque 7 es la longitud máxima y 4 va hasta aquí. Como yo quiero saber cuánto me vale esta fracción, entonces esta fracción va a ser igual a 7 menos 4. ¿De acuerdo? Y yo quiero saber cuánto me vale esta fraccióncita de aquí. Esta fracción que te hace va a ser 2 menos 1. ¿De acuerdo? Esto va a ser 2 menos 1. Esto que está aquí es como voy a decir el cateto opuesto. Le voy a decir el cateto opuesto va a ser igual a qué? A 7 menos 4. Y el cateto de la cinta va a ser igual a 2 menos 1. Esto va a ser igual entonces a qué? 7 menos 4, 3. 2 menos 1, 1. O sea que esto es igual a 3. Entonces, voy a decir que la tangente, el ángulo 3, la tangente llega de 3 a cuánto equivale. Y me va a dar el ángulo este, la inclinación. Entonces vamos a decir en la calculadora, como yo voy a calcular el ángulo, voy a decir que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 3. O la tangente es igual al arco tangente. Pero en este caso, como ya tenemos calculadora, utilizamos por ejemplo la menos 1. ¿Cuánto nos dio? 71 grados punto 56. Bien. 71 grados punto 56. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el transportador y vamos a medir eso. Vean, cogemos el transportador, aquí va a estar en 0 y aquí va a estar en 90. O sea, aquí tengo la línea que me guía, debe estar aquí en 0 y acá en 90. Y aquí el transportador tiene una seña que me indica dónde la debo ubicar. Y vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71. ¿De acuerdo? Que nos coincide el valor analítico que hemos hallado con el valor experimental que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esto, como eso me dio esa inclinación, entonces a esto lo llamamos la pendiente. Esa es la pendiente. Le vamos a colocar aquí que esto equivale a la pendiente. Entonces vamos a ponerlo mejor así. Pendiente la vamos a representar por la letra M y va a ser igual a la tangente de θ. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto me dio esto? Decíamos que aquí era la diferencia de, estamos en qué eje, en el eje de la ordenada. Como el punto de arriba era el mayor, entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a Y2, que es mayor, menos el Y1. Y lo mismo para el X, este era el punto mayor y este es menor, entonces vamos a coger este igual a X2 menos X1. Y de esa manera hemos obtenido lo que es la pendiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿lo entendieron? Bien. Va a hacer aquí esto así. Lo siguiente, vamos a buscar cuál es el significado de la derivada teniendo en cuenta el concepto de el límite. Entonces, vamos a hacer la siguiente curva. Vamos a hacer esta curva de la siguiente manera.
Entonces, si yo trazo una recta, trazo una recta y esa recta me va a cortar a la gráfica en dos puntos. Este punto lo vamos a llamar A y a este punto lo vamos a llamar el punto B. Bien, hemos dicho que una función, ¿en qué consiste? En que a cada elemento del dominio le corresponde una imagen en el codominio. Entonces, vamos a decir que este punto, que va a ser este, va a estar determinado por X. Entonces, mire, vea, ahí tengo el punto X, pero va a tener una imagen en el eje Y, o el eje de la ordenada. A ese punto lo vamos a llamar f de X. ¿De acuerdo? Bien. Este punto lo voy a representar por un delta X o un incremento. O sea, quiere decir que la X va a aumentar. Si primero la X era aquí, yo le agrego delta de X, o sea, quiere decir que se agrandó, se incrementó. Y a esa distancia me va desde aquí X hasta este puntico que vamos a llamarlo P. A esa distancia vamos a llamarla delta X, que es esto. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta recta está cortando a la gráfica, que es esta curva, ¿verdad? Entonces la está cortando en el punto A y en el punto B. Esa recta se llama secante, porque la corta en los puntos, se llama secante. Pero yo quiero que esa recta secante cambie de identidad y que se me convierta en una recta tangente. Y una recta tangente es la que corta la curva en un solo punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este punto está en la posición B, yo lo voy a correr, como que dice, lo voy a jalar y lo voy a poner por aquí. Y a este puntito vamos a llamarlo B', porque estamos analizando el punto B. Vamos a ir B'. Y nuevamente voy a trazar esto. ¿Y cómo se va a llamar esta distancia? Este va a ser delta X. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. O sea, cada vez que este punto se vaya acercando al punto A, él va disminuyendo. Entonces vamos a hacer uno último por aquí. Vamos a llamarlo B2'. Y nuevamente trazamos el delta X. Mire que ya va a ser la distancia, va a ser la longitud, va a ser más pequeña. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a decir que como la pendiente es igual a la diferencia de ordenadas, que sería Y2 menos Y1, X2 menos X1, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya les decía que cada elemento del dominio va a tener una imagen en donde en el codominio. Entonces, como esto es X, va a tener una imagen en el codominio que sería f de X. Para este delta de X va a tener una imagen que vamos a poner acá. Y aquí, ¿cómo se llamaría? Se llamaría f de X más delta de X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser este f de X que es este. Ahora aumentó. Para todo este pedazo, la imagen va a ser X más delta de X. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hallar la pendiente. Si lo ubicamos aquí, decimos que es igual al cateto opuesto. Y el cateto opuesto viene ¿por qué? Por la diferencia de la ordenada mayor, ¿verdad? Y en este caso la ordenada mayor es f de X más delta de X. ¿De acuerdo? Menos la ordenada menor que sería f de X. Y todo esto lo vamos a dividir
entre lo que se va poniendo, que sería el delta X. Pero como lo estamos haciendo tan cerquita a A, quiere decir que ese delta X tiende a qué? A desaparecer, ¿cierto? Porque cada vez se va achicando. Entonces vamos a decir que va a ser el límite cuando ese delta X tiende a 0, o sea, cuando se hace muy pequeñito. Y como estamos hablando de que esta es la pendiente, entonces queda determinado que esto que está aquí, esta formulita, es la pendiente. Que vamos a escribir acá. La pendiente, vamos a escribir así, podemos hacer así, va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0, ¿de qué expresión? De la expresión f de x más delta x menos f sobre delta x. Tenemos esa. En cálculo, a esta expresión se le llama la derivada. ¿De acuerdo? La derivada. Entonces, vamos a expresar la derivada ahora como y'. Recuerdan ustedes que la derivada tiene muchas formas de representarla. ¿Sí recuerdan? El y' va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Esa sería entonces la expresión también para la derivada. Bueno, ustedes se preguntarán, pero profe, ¿qué hacemos con eso? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un poquito más de vida. Vamos a colocar aquí un ejercicio. Hallar la derivada de f de x igual a 3x cuadrado y calcular la pendiente en x igual a 2. Sí. Aplicando el concepto de límite. O sea, cuando le estoy hablando del concepto de límite, quiere decir que vamos a aplicar esta expresión. Estamos hablando ya de derivada, entonces cuando hablemos de derivada vamos a referirnos a esto. Pues vamos a hacer lo siguiente. Solución. Y' va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a expresar aquí arriba, vamos a colocar la función incrementada. En este caso, como yo tengo que la función en este caso es f de x igual a 3x cuadrado, aquí está la función original, pero entonces yo le voy a colocar la incrementada. Vean, va con un delta x, entonces digo 3x más delta x, va incrementada. Esa iría elevada al cuadrado. Menos la función sin incrementar, que sería la original, que sería menos 3x cuadrado. Y aquí vamos a colocar delta de x. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Entonces, ahora en este caso, tendríamos que y' es igual al límite cuando
cuando el x tiende a 0, vamos a tener que este es 3 y aquí vamos a resolver esto. Recordemos aquella guía que me dice que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2ab más b2. Aplicamos eso aquí. ¿Qué me va a quedar? X cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. ¿Perdón? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos encontrado la derivada aplicando el concepto de límite. O sea, en este caso, la derivada de la función f de x igual a 3x cuadrado, encontramos, aplicando el concepto de límite, que da igual a qué? A 6x, ¿cierto? O igual a 6x. Bien. Pero lo que fue Newton, lo que fue Leibniz, que fueron los inventores del cálculo, ellos dijeron, o pienso yo que definieron, el proceso ya sabemos cómo se hace. ¿Por qué no valernos de una fórmula que lo haga menos extenso? Entonces, observen, si ustedes recuerdan, una de las fórmulas que tenemos para las derivadas es derivada con respecto de x a la n al cuarto es igual. Bajamos el exponente y a ese exponente, ¿qué le hacemos? Le restamos 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer con esto lo mismo. Yo digo que si y es igual a f de x igual a 3x cuadrado, aquí tengo la función, ahora voy a decir, la derivada, ponemos el símbolo de la derivada, que ese f de x va a ser igual a ¿qué? 3 por 2, 6. ¿Sí? Bajamos el exponente, como si usted, vamos a hacer. Yo tengo aquí el 3, que es el de la función. Me dice que yo debo bajar este exponente, lo bajo. Entonces vamos a bajar el 2. Por 2. X elevado al exponente 2, pero a ese exponente debo restarle 1. Entonces esto va a ser igual a 3 por 2, 6x a la 1. Y queda que y' es igual a 6x. Ya tenemos lista la fórmula para aplicar la derivada y nos evitamos todo ese proceso. ¿Ya? ¿Entendido? Bien, eso es lo que queríamos. Bueno, ya esto lo podemos borrar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aplicar algo que se va a llamar la antiderivada. Antiderivada. Ese concepto de antiderivada. Al igual como inventaron la fórmula para representar esta derivada, la derivada de una potencia, entonces también se inventaron algo para la antiderivada, y es la integral de la derivada multiplicada por un x. Esto va a ser igual a la función original más una constante. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo cojo esta que es la derivada y le aplico una integral, y esa integral que yo voy a aplicar, ¿a qué va a corresponder? A una formulita que va a decir d a la n por db, esto es igual a b a la n más 1 sobre l más 1. Por ahora no vamos a entrar en detalle en esto, sino que simplemente vamos a hacer la demostración. Esta es la fórmula para crear la antiderivada. Es que hacemos. Estamos diciendo que yo voy a integrar la derivada, que en este caso es 6x, o cortamos 6x,
por dx. Y esto va a ser igual a qué? Entonces decimos, en este caso va a ser igual, observen que como yo tengo aquí este 6, y 6 es una constante, si recuerdan ustedes que la fórmula para la derivada cuando es una constante multiplicada por el algo por una variable. No, constante por una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos esto es igual, sacamos la constante y vamos a derivar la variable. Bueno, también sabemos que la derivada de una constante con respecto de x va a ser igual a 0. Estas son fórmulas de la derivada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Sacamos el 6 ya. Sacamos el 6 que es constante. Y me queda integral de x por dx. Ahora sí, voy a aplicar el concepto de la antiderivada, que sería 6 a ese x. ¿Qué le voy a hacer? Si aquí el exponente es 1, claro, ese sería n. Sería 1, ¿qué le hago? Le sumamos el 1. Y abajo, 1 más 1. 1 más 1. Esto va a ser igual a qué? A 6 x a la y. 1 más 1, 2. Sobre 1 más 1, 2. Y esto va a ser igual a qué? A 3x cuadrado. ¿Y esto qué es? Esa es la función original, vean. ¿Bien? Y le agregamos una constante c. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo vamos a poner acá en rojo para que ustedes vean. La antiderivada, que es simplemente cogemos la derivada. Recuerden que la derivada en el caso anterior nos dio 6x. De la derivada 6x, la tenemos aquí. Lo multiplicamos por un dx. Sacamos la constante. Y aquí aplicamos la fórmula de la antiderivada. Quiere decir que a este exponente, que en este caso es 1, le agrego 1 y lo divido entre 1. Claro, me va a quedar 6x cuadrado dividido entre 1, que queda 3x cuadrado. ¿Qué quiere decir la constante? Esa constante quiere decir lo siguiente: que si usted tiene la función, vamos a colocar aquí la función, por ejemplo, f de x igual a 3x cuadrado, yo puedo tener otra función que sea f de x igual a 3x cuadrado más 1. Aquí puedo tener que f de x igual a 3x cuadrado más 3, f de x igual a 3x cuadrado más una constante tercera. La constante vamos a poner aquí pi. Si nosotros hallamos la derivada de todas esas funciones que están allí, aquí me va a quedar 6x, ¿cierto? Aquí me va a quedar 3, 2 por 3, 6x, más la derivada de todo lo que sería 0, esto me va a quedar más 0. En esta, 3x cuadrado ya 6x, esta sería 0, me va a dar 0. Lo mismo, 6x más la derivada de esta constante me va a dar 0, o sea que aquí hay una constante, aquí nos ha dado 0. Eso es lo que nos significa esta c. ¿De acuerdo? Esta es la función más la constante. Esta es la función más la constante. Sí, claro. Ya. Que si la constante, o sea, sí, aquí estamos expresando esto para que ustedes tengan en cuenta que mira, tengo 1, tengo 3, o sea, aquí hay constantes. Eso significa de que al hallar la antiderivada obtengo la función más esa constante. Esta constante puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 2, ¿de acuerdo? Y ahí termina el concepto.